todos y todas a esta sesión especial que tenemos hoy, que se denomina los factores psicológicos de la economía. Entonces, para la academia es un honor hacer que se haga esta conferencia, y están aquí en la mesa. Está el doctor Eufrasio Bernal Dufo, que es vicepresidente del Colegio Máximo de Academia, que está representando el Colegio Máximo. Está también el doctor Álvaro Rodríguez Gama, que va a hacer la presentación. Está también Alcides Gómez, secretario general de nuestra academia, y Yesid Soler, quien va a hacer un comentario sobre la presentación. Digo yo que es una presentación muy especial que se viene preparando desde hace bastante tiempo, porque no va a ser dictada por un economista, sino por un médico, pero que ha seguido después de mucho tiempo los temas de la economía. Inclusive, si ustedes ven un cuadro que tenemos en el segundo piso, donde están los premios Nobel de Economía, pues ese cuadro fue hecho por Álvaro, y le agradecemos mucho. Como también hizo un libro excelente, una gran compilación sobre los premios Nobel de Química. O sea que, en cierta forma, se ha especializado en los premios Nobel, y creo que está en preparación otro sobre los premios Nobel de Física. Entonces, pues por la relación muy estrecha que tenemos, pues hemos deseado pues que haga esta presentación y esta conferencia. El doctor Álvaro es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, con posgrado en psiquiatría, miembro de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia Colombiana de la Lengua. Profesor de la Universidad Nacional desde 1978, secretario ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Academias de Medicina, España y Portugal, ALANAM. Editor, autor y coautor principal de libros de medicina, lingüística y literatura. Autor y director del Diccionario Académico de Medicina. Entonces, además del conocimiento que tiene sobre el tema, los temas que se tratan en esta casa, la exposición va a ser comentada por el profesor Yesid Soler, está en la mesa, que es un economista, magíster en economía de la Universidad Nacional de Colombia y doctor en pensamiento complejo de la Universidad Mundo Real Edgar Morin, California University. Tiene una experiencia laboral en Naciones Unidas, Ministerio de la Vivienda de Colombia y Departamento Nacional de Planeación, Cámara Colombiana de la Construcción, su centro de investigación, CENAC,
y es profesor de la Nacional y de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. Tiene varias publicaciones y libros y es miembro de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, Red Iberoamericana de Prospectiva, River World Future Study Federation, o sea, es un conocedor del tema y sobre todo de la relación de la ciencia, de la economía con otras ciencias. Entonces, sin más introducción, le doy la palabra al profesor Álvaro. Buenas noches. Para mí es un honor participar en esta reunión y poder disertar sobre el tema de los factores psicológicos de la economía. Debo decir inicialmente lo siguiente. La ciencia y el conocimiento humanos están creciendo de una manera asombrosa. Nunca en la historia de esta humanidad había existido tal cantidad de conocimientos, de datos, de informaciones, de profesiones, de especializaciones, de investigaciones. Esto significa que estamos enfrentados a una situación colosal que corresponde entonces al mundo moderno. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues que el conocimiento básicamente ha sido fragmentado. Ustedes recuerdan la existencia de los enciclopedistas. Realmente parece que el último fue Pico de la Mirándola, que en 1470 publicó 70 tesis sobre todos los temas conocidos. Fue, dicen los historiadores, el último ser humano que tuvo en su cabeza todo el conocimiento, que por lo tanto no era mucho. Posteriormente, claro, ha habido gente que ha editado enciclopedias. Está la enciclopedia de los filósofos franceses, encabezados por Diderot, pero ya el manejo de todo ese saber ya no era posible para nadie. Así que los enciclopedistas desaparecieron y entraron en escena los sabios. Los sabios, personas que conocían mucho y a fondo, pero áreas pequeñas del conocimiento. Sin embargo, varias áreas. Rápidamente desaparecieron los sabios. Aparecieron en el mundo los profesionales, personas que conocían mucho de aspectos teóricos y también de elementos prácticos. Pero el conocimiento siguió creciendo y profundizándose y desaparecieron desde el punto de vista de la ciencia los profesionales para dar lugar a los especialistas. Los especialistas, personas con mucho saber, pero sobre cosas muy específicas. En términos prácticos, sin embargo, los especialistas también han desaparecido. Porque ahora estamos en manos de los subespecialistas, de los superespecialistas, de los supraespecialistas, que manejan pequeñas áreas del conocimiento con muy buena profundidad y investigan muchas cosas. Pero ¿qué significa en términos prácticos esa fragmentación? Que el conocimiento global se ha perdido, que el panorama no existe, que las profesiones no se comunican entre sí, que los especialistas tampoco lo hacen. Y entonces tenemos todos muchos datos que otras personas ignoran y por lo tanto estamos ante el conocimiento fragmentado. Voy a dar algunos ejemplos de la relación de medicina con la economía. Yo ejercía en el Hospital San Juan de Dios, dirigía los posgrados médico-quirúrgicos. Pasaba revista con los
revista clínica, o sea, revisión de pacientes, con grandes profesores. Pero yo veía que los profesores de economía, pocón. Alguna vez alguno de ellos dijo, este paciente que tiene una pequeña deformidad en la mano sería muy bueno hacerle radiografía de todo el cuerpo. Y yo pensaba, este profesor sabrá cuánto cuesta eso. Simplemente él hablaba desde su punto de vista académico. En otra ocasión, otro médico egresado de allí me contaba la siguiente experiencia. Él se fue a trabajar a Tumaco, era cirujano y le fascinaba operar vesícula. Llegó de director del hospital y como había pacientes, comenzó a operar todos los días y de pronto en la operación número 12 de vesícula el hospital se quebró. El médico no tenía ni idea de los costos de la cirugía. En otra ocasión, una médica en formación en gastroenterología había salido una droga para la gastritis y la úlcera que se llamaba cimetidina. Le estaba formulando a un paciente 90 cápsulas de cimetidina y según decía en la fórmula, una después de cada comida. El problema era el siguiente, que nadie le iba a dar a ese paciente la droga, que la tenía que comprar y el señor era mendigo, no tenía un centavo. Así que yo le dije a la doctora, mira, tú no estás formulando una cápsula después de cada comida. Tú lo que estás formulando es una cápsula en vez de la comida, porque o compra el paciente las cápsulas o compra la comida. Entonces, al notar la falta de conocimiento, pues yo en el año 1979 inauguré una pequeña cátedra en el Hospital San Juan de Dios que se llamaba Los costos de la medicina, y era los viernes a las 2 de la tarde y nos reuníamos para que personas que tenían el conocimiento informaran los precios de la medicina. Hoy en día, claro, ya hay cosas mucho más consolidadas, está la administración en salud y se le enseña a los médicos ese aspecto. Pero yo estoy hablando de fragmentación. El médico sabía lo suyo y no tenía ni idea de los factores económicos, pero los factores económicos estaban en juego y determinaban la salud y la mejoría o la enfermedad o la muerte del paciente. Bueno, después he tenido el gusto de seguir profundizando en los factores económicos. Ya por la imposibilidad vital de hacer una carrera de economía, dije yo, ¿cómo me voy a enterar de la economía? Hasta que en alguna ocasión el profesor Edgar Rebey me invitó, hace 3 años, a venir aquí a la Academia de Economía. Y descubrí una cosa maravillosa. Aquí está el mejor curso de economía de Colombia, se dicta los martes de 6 a 8. Para colmo de cosas es gratuito, cosa que le agradezco mucho al profesor Edgar. Así que desde entonces, y como le consta a todos, yo de aquí no salgo, porque aquí aprendo cosas que sirven para el ejercicio médico. Voy a mostrar entonces dos áreas que son diferentes, la psicología y la economía, pero que yo estoy completamente convencido de que así como los médicos les sirve mucho conocer de economía, a los economistas les interesa saber de los factores psicológicos. Esto se inició desde hace mucho tiempo, están los grandes precursores, Adam Smith, con su libro La riqueza de las naciones, pero en el cual él ya planteaba cosas como estas. Uno de los grandes motores de la economía es el egoísmo humano, puesto que la gente hace cosas para su propio bienestar. Pero él también planteaba, pero eso no es todo, porque existe también la empatía. No solamente tienen que preocuparse los economistas o los inversores o los empresarios de su propio triunfo económico, sino deben ayudar a la gente. El impulsor más grande es el estadounidense George Katona. Comenzó a hablar ya hace varias décadas de la relación entre la psicología y la economía, mostrando cómo en todas las acciones económicas, siempre detrás, a veces escondido, a veces poco evidente, hay un factor psicológico. Los premios Nobel de Economía también se han ocupado de este tema. El de 1978, Herbert Simon, pues
estudió cómo los seres humanos toman las decisiones de adquisición y de compra, encontrando pues las variables que todos conocemos y que son tan interesantes, pero que básicamente decía, mire, la gente no es tan racional cuando compra. De hecho, el ser humano no es tan racional, es pequeñamente racional y mayoritariamente irracional. El ser humano es impulsivo, el ser humano es narcisista, el ser humano es supersticioso, el ser humano se guía por muchas cosas muy diferentes a la razón. Cuando va a comprar algo, no es que se haga un estudio pues comparativo de qué es lo mejor y a cuáles compras le sacamos la mayor eficiencia con la menor inversión. No, impera, como lo sabe todo el mundo, el gusto. Esto me gustó y lo compro, yo no tengo en cuenta lo que valga y me gustó el color y bueno, en fin. No hay tanta racionalidad en la economía como se planteó durante muchas décadas. El otro gran pensador sobre estos temas, premio Nobel, Gary Becker, este señor se metió en muchísimas áreas del conocimiento. Él dijo con toda razón, la economía es una herramienta magnífica que le permite a uno entender muchas cosas de lo que hacen los seres humanos. Y entonces comenzó a estudiar las cosas más insólitas, el racismo, la discriminación, por qué a la mujer le ha ido mal laboralmente comparativamente con el hombre, por qué a los negros les ha ido mal, por qué a ciertos países les va mal, y estudió todos los factores psicológicos involucrados en ello. Gary Becker era una persona muy inquieta, muy curiosa, todo le llamaba la atención. Incluso alguna vez describió lo siguiente, el suicidio racional, cosa que me impactó mucho, que alguien a ese nivel, el premio Nobel, escribiera algo, porque yo en la psiquiatría veo que el suicidio pues no es que sea derivado de cosas razonables o tranquilas, sino por el contrario, irracionales y exaltadas, y con grandes depresiones. Pero él decía, hay ciertas circunstancias en las cuales si una persona pierde todo, lo lógico es suicidarse. Bueno, pues Becker también estudió otra cosa. Dijo, la familia es una unidad económica pequeña. Y entonces todo lo que se juega en las familias, desde las envidias, las rivalidades, las incomprensiones entre la pareja, todo eso va a determinar efectos económicos. Supremamente interesantes los planteamientos de Gary Becker. Otros premios Nobel, ustedes los conocen, Amartya Sen en 1998 premio Nobel, planteó, mire, si seguimos guiando por las cifras y decimos que el PIB es de tal dimensión, nosotros nos estamos olvidando de una cosa, decía él, estamos hablando de promedios, ahí es que discriminar cómo está por áreas la población, o si no sacamos unas conclusiones de que mucha gente está bien, ya que unos pocos ganan mucho y los demás no ganan nada, entonces el promedio es relativamente bueno. Le puso mucho sentido común también a este tipo de cosas. En el año 2002, Daniel Kahneman, este psicólogo, él estudió lo mismo, cómo la gente toma decisiones de compra, cómo invierte, qué tiene en su mente. Y lo que no encontraba, por supuesto, eran conocimientos económicos, frialdades de proyección, matemáticas. Lo que encontraba igualmente era situaciones del pensamiento de la gente, situaciones de los prejuicios de las personas. Porque si se forma una idea económica, por ejemplo, normal, es muy bueno adquirir un vehículo. Sí, pero si eso se aplica hoy en día, uno de los grandes errores en todo sentido es que una persona adquiera un vehículo. Pero si ya existe la idea, si ya existe la definición de que eso debe ser así, entonces la gente sigue creyendo como si las cosas no cambiaran, como si las situaciones no evolucionaran. Bueno, voy a hablar de aspectos históricos que son realmente insólitos para mostrar cómo las cosas económicas no son tan matemáticas, ni tan exactas, ni tan
frías como se ha planteado mucho tiempo. Esta historia que les relato es asombrosa. Cuando yo me enteré de ella, yo no salía de mi perplejidad y estuve revisando los documentos para ver si eso era cierto. Y como ocurría, y para que lo entiendan, toca hacer un ejercicio mental, una pequeña regresión. Tenemos que volver 500, 600 años en el tiempo, para llegar a una época de 1400 en la cual pues no había luz, o sea, la vida estaba reducida a la mitad de hoy en día, no había agua potable, no había antibióticos, el promedio de vida eran 30 años, para terror de los jóvenes, no había internet, no había celular, no había nada. Si nos ubicamos ahí, solo había temores, supersticiones y cosas muy complejas. Prácticamente todo el mundo era analfabeta. ¿Y de qué vivía la gente? Bueno, pues el campesino vivía del cultivo. Miren esto que pasó en Francia, en Italia, en Suiza y en menor medida en Alemania y en España. El campesino siembra y desde siempre ha habido el problema de las plagas. Así que una noche el campesino comienza a escuchar unos ruidos característicos, que están llegando insectos, que en este caso serían las langostas. Amanece y él sale a su sembrado a ver qué está pasando y encuentra miles de bichos de langostas. Si nos ubicamos en ese momento, no había insecticida ni nada por el estilo. Si nos ubicamos en ese momento, ¿qué va a hacer el pobre campesino? Bueno, matará a algunos, los pisará, pero es que son tan decenas de miles que ahí no hay nada que hacer. Así que su única salida es ir a una corte eclesiástica, es decir, a la justicia de los religiosos, es decir, a los curas, que eran los que tenían todo el poder. Va y se queja: miren, me han invadido el terreno. Entonces, como es una corte eclesiástica, y como lo saben los genios de la jurisprudencia, pues hay que seguir un juicio. Hay que abrir una causa criminal, diríamos hoy en día. Hay que motivar, pues, qué está ocurriendo y hay que declarar unos culpables. Entonces, ¿qué hacían los curas? Enviaban, el tribunal eclesiástico enviaba algo así como un citador, un oficial de la corte, quien llegaba a donde estaban el sembrado de los cultivos, y oiga bien lo que hacía, el tipo leía en voz alta a las langostas: ustedes están acusadas del destrozo en bien ajeno. Las langostas no se daban por enteradas, no paraban mayores bolas, seguían devorando todo. Volvía a los 8 días y la cuestión iba avanzando. Se les cita a las langostas para que se presenten en la corte tal día, a tal hora. La famosa cita. Todavía hoy en día se hacen citaciones que igualmente tampoco se cumplen. Entonces, luego de esto, como en todo proceso, aquí nombraron un abogado, ni más faltaba un abogado defensor. Nombraban abogados de oficio que, cuando uno lee lo que el abogado alegaba, claro, había algunas cosas lógicas, pero los abogados defensores son, como todos conocemos, gente que se fija mucho en incisos y que defiende, pues, hasta donde puede al acusado. Decía lo siguiente el abogado: mire, las langostas son seres de la naturaleza, tienen derecho a alimentarse igual que los campesinos. Sin embargo, la Corte no aceptaba eso, hay que darle primacía al ser humano. Muy bien. Entonces avanzaba el juicio. En la siguiente alegato del abogado decía: hay que tener en cuenta que algunas langostas están embarazadas. Por lo tanto, se está atentando contra un derecho de la naturaleza, que es la maternidad. Los jueces eclesiásticos no aceptaban tampoco eso. Bueno, cuidado, estas historias absolutamente asombrosas. Hay que retroceder 600 años para entender qué estaba pasando ahí. Bueno, finalmente, entonces, puesto que las langostas no asistían a las citaciones, se les dictaba orden de captura, cosa que se sigue haciendo hoy en día, para los que no se presentan ante la justicia. Las cogían en cajas, las llevaban allá, les leían sus derechos
y les leían las acusaciones y luego las devolvían. Finalmente, el tribunal se pronunciaba después de un par de meses. Declaraba culpable a las langostas y por lo tanto había que castigarlas. Llegaba otra vez la persona con la sentencia, la leía en voz alta, eran religiosos, en nombre de Dios, de la Virgen María, de los apóstoles, del credo, del arzobispo tal, se les declara culpables. Y por lo tanto, se les sentencia al exilio, so pena de que si no cumplen, serán sujetos de anatemas y de herejías. Bueno, cuando uno lee eso, cuando uno examina eso, obviamente, a la luz de hoy en día, eso lo deja uno bastante desubicado. Pero ¿qué era lo que estaba pasando? Lo que estaba pasando era una situación económica, y es que los campesinos le daban una cosa llamada diezmos a la iglesia. Y obviamente el campesino había demostrado fuerza mayor, y aquí yo no puedo dar ningún diezmo porque pues... Entonces, ¿qué ocurría? Ocurría lo siguiente, las langostas se iban, no exactamente por el juicio, sino porque habían completado su ciclo biológico, se habían devorado todo y tenían que largarse y se iban. Entonces el campesino, en agradecimiento, en la siguiente cosecha, pagaba doble diezmo, el de la cosecha anterior y el de la nueva cosecha. Lo que estoy diciendo es que cosas muy disparatadas e inverosímiles tienen, sin embargo, sus explicaciones psicológicas en la superstición y económicas en las necesidades de la Iglesia de recuperar dinero o de sacar pues una serie de provechos. Otro elemento en el cual está muy claramente involucrada la situación psicológica es en el valor subjetivo de los bienes. Hay un valor objetivo, hay un costo que todo el mundo conoce, pero hay un precio, hay un valor subjetivo que es muy importante. Las cosas no valen lo mismo, la misma cosa no vale lo mismo según el momento. ¿Qué quiere decir? Si usted acaba de almorzar, muy bien, y de pronto le traen otro almuerzo, pues no, lamento, ese almuerzo no me sirve. Valga lo que valga y sea muy bueno, no tiene valor en ese momento. Es que nada es constante, todo va variando. Si a una persona tiene 100 millones y le dan 1 millón más, prácticamente ni lo nota. Pero ese mismo millón, a una persona que tiene 10.000 pesos, eso tiene un gran valor. Lo mismo, pero distinto. Y para entender eso, no sirve la economía, sino la psicología. Voy a mencionar cosas que todos conocemos. Miren ustedes lo que pasó con la pirámide del DMG. Pues resulta que, como sabemos, un señor ahí muy hábil comenzó a recibir unos dineros, a dar unos intereses altísimos. Eso se formó una especie de una bola de nieve, todo el mundo se iba metiendo en eso porque evidentemente a la gente le dan intereses súper altísimos y todo el mundo feliz, al comienzo. Pero la gente ya no razonaba. ¿Por qué? Porque estaba ocurriendo una situación psicológica muy especial. No era exactamente un vendedor que le estaba vendiendo a uno los valores de la pirámide del DMG, sino era un primo o el hermano. Acabo de meterle 100.000 pesos hace 2 meses y me acaban de dar 200.000. ¿Cómo? Listo, yo también voy corriendo. Es decir, había un voz a voz, pero de unas connotaciones psicológicas que hacía que la gente entonces invirtiese mucho. Nunca se supo cuántas personas fueron afectadas. Las cifras varían desde 100.000 a 400.000 y muchos billones de pesos. Finalmente a las personas les devolvieron primero 270.000 pesos. Es increíble esa escena cuando se reúnen decenas de miles de personas junto al Estadio Campín, pero no para entrar al partido de fútbol, sino para reclamar los 270.000 pesos. Y después a varios les devolvieron 1 millón, pero la gente había invertido muchísimo. Para mostrar un poco la concatenación
que existe en estos aspectos. Esto ocurrió en noviembre del 2008, el cierre del DMG. Lo que no se sabe mucho, puesto que se ocultó, es que en diciembre del 2008 hubo la epidemia de suicidios más grande de Colombia, y en enero del 2009, cuando la gente se dio cuenta de la realidad en que había quedado, sin pasado, sin presente y sin futuro. Van muy unidos, estoy diciendo, factores psicológicos y económicos. Bueno, les voy a hablar de delirios. Delirios son creencias extravagantes y absurdas que pueden tener algunos seres humanos que nadie más los tiene y que son absolutamente extraños. Uno de ellos es el siguiente. Bueno, relato cómo fue la historia. Estaba yo un día y la hija mía me llama, me dice: padre, como tú eres intelectual y los intelectuales tienen un símbolo que es la luna, porque es que ustedes los intelectuales, me dice ella, ustedes vienen en la luna. Ah, claro, hija mía, ¿cómo no? Búrlate de tu padre, vas a ver cómo termina. Me dijo: no, papá, es que yo te voy a regalar un pedazo de luna. La hija mía es bastante sensata, yo me alarmé y dije: pero ¿cómo así que te está pasando? ¿Cómo así que me vas a regalar un pedazo de luna? Y evidentemente me regaló un pedazo de luna. Me dio el documento que ustedes ven ahí, y más aún el mapa de la luna, y ahí está el acre que está a mi nombre, con el documento. Firmaba esto un señor llamado Dennis Hoppe. Yo pues recibí eso como, claro, el regalo de la hija lo recibe uno con regocijo, pero dije: pero aquí ¿qué es lo que está pasando? Me puse a averiguar quién era Dennis Hoppe. Dennis Hoppe, un estadounidense que comerciaba en bienes raíces, un día, bueno, se quebró, más exactamente un día no, sino una noche, asomado a la ventana pensando: ¿y yo cómo hago plata? Vio la luna llena, dijo: pues yo voy a vender la luna. Cualquier ser humano que diga la luna es mía está loco. Hay que ponerle electrochoques y amarrarlo y meterle una cantidad de inyecciones. Pero el tipo se fue a averiguar cómo era la cosa. Resulta que ustedes saben que hace 50 años llegó el ser humano a la luna. Comenzó la carrera espacial y los países comenzaron a pelearse entre ellos. Entonces los astrónomos, que son gente muy sensata, dijeron: mire, para que no ocurra lo mismo que ocurre en la Tierra, en el planeta Tierra, que todo el mundo vive matándose por la Tierra y por el agua, se necesita que las Naciones Unidas digan que ningún país puede ser propietario de nada del cosmos, ni de un asteroide, ni de un planeta, de nada. Eso fue una cosa muy buena, porque la ONU aceptó eso y salió el tratado extraterrestre que dice que ningún país se puede apropiar de estas cosas. Pero resulta que ocurrió un aspecto, que Dennis Hoppe se dio cuenta de que ahí decía que ningún país, pero no decía en ninguna parte que ninguna persona. Motivo por el cual el tipo dijo: bueno, pues yo como soy persona natural, a mí no me cobija ese tratado, yo sí me puedo declarar dueño de la luna. Y evidentemente comenzó a bombardear de cartas. Hoy en día sería pues porque con el correo electrónico pueden ser 1000 cartas una tras otra, pero comenzó a bombardear a la NASA y a las Naciones Unidas: yo soy dueño de la luna, tienen que reconocerme, hasta que un mando medio, desesperado y aburrido con el señor, le envía una comunicación membreteada, en la cual irónicamente le dice: sí, señor Dennis Hoppe, usted es el zar de la luna. Ave María. Con esto el señor dijo: listo. Entonces, veamos, ¿cómo se explicaría a nivel económico que un tipo se pare, haga junto a una ventana y diga que es dueño de la luna? Eso no se puede explicar a nivel económico, pero a nivel psiquiátrico y psicológico sí. ¿Y qué pasa? Y aquí está la sorpresa terrible. Hoy en día, Dennis Hoppe es uno de los grandes multimillonarios del mundo. Estas cosas, documentos que ustedes ven que parecen souvenirs, los venden entre 20 a 35 dólares.
y ha vendido más de 620.000. Tiene mucho más de 145 millones de dólares. Entonces, es bueno tener en cuenta los factores psicológicos para entender cosas económicas, que es lo que estoy planteando en este momento. Aquí está el famoso Dennis Hoppe y su extraordinaria capacidad. Los seres humanos damos para todo, para decirlo claramente. Bueno, otro elemento bien complicado, en el cual se ponen en juego muchos factores, son las herencias. Miren ustedes, en principio, que haya una herencia es una muy buena noticia desde el punto de vista económico. Pues resulta que se murió el tío y le dejó una plata que la persona no esperaba, pues magnífico. Entonces, la persona pagará algunas deudas, obviamente se dará algunos gustos y hará algunas inversiones. Desde el punto de vista económico, eso es una gran noticia. No, desde el punto de vista real y psicológico, si hay cosa enredada en el planeta Tierra son las herencias. Hermanitos muy fraternos de esos que se saludan desde abrazo y de beso, a matarse. Cuñados que dicen que tan queridos, los cuñados, los primos, los yernos y los... No. Las herencias solo pueden ser explicadas en sus consecuencias desde el punto de vista psicológico y psicopatológico. Otro aspecto humano bien enredado, los divorcios. El último que todos lo conocen porque es el que está actualmente de moda. Jeff Bezos, dueño de Amazon, el hombre más rico del mundo, pero llegó la joven, la esposa, y dijo, yo no me lo aguanto usted, yo necesito separarme, necesito que me dé la plata. Y bueno, se forma un enredo de abogados y todo eso. Finalmente, la esposa recibe 38 mil millones de dólares, que no es una cifra despreciable, hoy en día es la cuarta mujer más rica del mundo. Entonces, los divorcios generan unas consecuencias económicas inverosímiles. No solo consecuencias económicas, consecuencias criminales. Me tocó manejar muchísimo interdicciones que llamaban y muchísimos testamentos, en una cosa que llama la psiquiatría forense. Me tocó ver más de 600 casos. Yo veía gente avaliándose, hermanos avaliándose por un lote que valía 3,5 millones de pesos. Ahí se generan las cosas más complejas que ustedes se imaginan. Para otro ejemplo relacionado con esto. Esta es una de las grandes aerolíneas del mundo, una de las más sólidas. A finales de la década del 90 tenía 221 aviones, ahora tiene 331. Se caracterizó por su gran cumplimiento, no muy amables porque los alemanes no tienen rasgos de amabilidad con nadie. Eso sí, pueden meter a la gente al incinerador, lo hacen. Pero resulta que la aerolínea muy puntual, muy organizada, muy exacta, y de pronto se vino abajo. Cosa que sorprendió a todo el mundo aeronáutico financiero de esta área, porque no se entendía qué era lo que estaba pasando. La explicación que se dio fue la siguiente. Lufthansa compró 25 aviones. Comprar aviones no es ir a un supermercado, deme estas cosas, son unos contratos complejísimos, carísimos, con unas cláusulas dificilísimas. Hay que anticipar además mucho dinero. Y en el entretanto surgieron nuevos materiales aeronáuticos que hacían que las aeronaves fueran mucho más livianas, pero mucho más resistentes y más seguras. Entonces la explicación era, lógicamente compraron cuando estaba caro y luego bajó de precio, pero no, lo que había pasado era una cosa diferente. El dueño mayoritario de Lufthansa entró en problemas afectivos con la esposa, quien le pedía el divorcio y él no aceptaba. Entonces ella, ni corta ni perezosa, pues comenzó a envenenarlo. Y en una de esas le dio un componente con metanol y lo dejó ciego. Piensen ustedes por un instante, porque si la persona es ciega de nacimiento, asume eso, pero piensa una persona más con semejante poder,
que de pronto se quede ciega y no hay nada que hacer porque no es una ceguera tratable, así haya toda la plata del mundo. Eso llevó entonces a que el tipo pierde uno la vista porque no sabe ni quién lo envenenó, comenzó a desconfiar de los socios y de todo el mundo y hizo negocios mal hechos y esto se vino abajo. Esto no se puede explicar desde el punto de vista económico, hay que explicarlo desde el punto de vista de la psicopatología de pareja. Menciono unos pocos aspectos más. También uno cree que las juntas directivas funcionan muy racionalmente, muy lógicamente. Todos los que han estado en junta directiva saben que eso es una garrotera terrible. Que eso es un todos contra todos y hay alianzas y hay subgrupos y hay una cantidad de intereses ahí que están en juego. Hay que conocer la psicología de los grupos pequeños para entender esto. La psicología de las juntas directivas es algo absolutamente impresionante. Voy a dar un ejemplo tomado de la clínica. Ese ejemplo de una persona que yo alguna vez atendí, por lo tanto, me toca cambiar varios elementos de lo que les voy a decir, porque cada vez que uno hace conocer elementos de una persona, el requisito esencial es, así sea para fines académicos o docentes, es de que no se reconozca quién fue la persona. Entonces les voy a contar una breve historia. Llega a mi consulta un señor, 59 años, totalmente alcoholizado, es llevado por el contador de la empresa, que a propósito fue el único amigo que le quedó. Yo le pregunto qué está ocurriendo y en resumen la historia fue así. Este señor, el gran empresario, pero ahora gran alcohólico, cuando tenía 19 años resolvió poner un negocio, digamos, de plásticos. ¿Dónde iba a poner el negocio? Pues en el garaje de la casa de los padres, que era el único sitio que él podía a los 19 años tener. Compraba plásticos y los vendía. Él a la vez, sobra decir, tenía una bicicleta, él era el mensajero, él era el contador, él era el del inventario, él era el secretario, él era el tesorero, él manejaba todo. Tuvo el buen acierto de estudiar luego administración de empresas y su pequeña y mínima empresa comenzó a crecer. Y creció mucho y creció muy bien. Ya no era un garaje, sino era toda una manzana en una zona industrial. Más aún iban a abrir una sucursal en otro país. El señor el empresario se fue de vacaciones, ya no era un empleado, había 90 empleados, ya ni le avisaban a él cuando llegaba o cuando se iba un empleado. Llega y entonces un día después de vacaciones y hay una nueva recepcionista. La recepcionista no lo conoce. El tipo va a pasar y dice, no, ¿cómo se le ocurre? Usted no puede pasar aquí, ¿usted quién es? Pues yo soy el dueño. No, yo no lo conozco a usted. Bueno, en fin, se aclara la cosa y entra el dueño a donde es el socio mayoritario y que tiene toda la empresa. La recepcionista de 18 años, de ojos verdes, preciosos, según describió el contador. Y bueno, el resto de la historia no tengo que contárselo a nadie, porque es que hay una cosa que se llama el sentido común. Cualquiera puede armar la telenovela que pasó ahí. En resumen, se enamoró el empresario de la China. La China, muy hábilmente, le dijo, hay que abrir una sucursal de la empresa en mi pueblo, que es un pueblo pequeñito. Bueno, el señor ya estaba totalmente subyugado con la recepcionista, llega a la junta directiva y dice, vamos a abrir una sucursal en tal pueblito. Varios se ríen porque creen que es un chiste, pero en las juntas directivas hay unos personajes que su papel es jugar de retardados mentales y decirle que sí a todo lo que diga el jefe. Para eso les pagan. Rápidamente uno de ellos se da cuenta de que el jefe está hablando en serio, entonces dice, listo,
Eso es una gran idea, jefe, porque eso puede mostrar el compromiso social de la empresa. Bueno, usted sabe que el ser humano para inventar argumentos, eso está hecho. Bueno, en resumen, después se agarran los accionistas, la señora se entera, los 3 hijos le dan la espalda, eso termina en un caos absoluto. Ah, bueno, sobra decir que la China hace nombrar al novio de ella, que por supuesto el señor no sabía, lo hace nombrar de director allá pues de la sucursal. Estas novelas son requete universales. Todas tienen el mismo diseño y siempre pasa lo mismo. Finalmente el señor se alcoholiza. Pero yo menciono es una cosa, que a mí no se me olvida la frase del contador, que me dice, mire doctor, lo más terrible es que la empresa, según 14 indicadores, se manejan muchos indicadores en la economía, la empresa iba así. Y en pocos meses nos vinimos a pique. Así que tener en cuenta los factores psicológicos, digo yo, aclara muchas cosas porque muchas empresas se quiebran y nadie entiende por qué. Bueno, otro elemento, ya voy a terminar en 5 minutos, por favor no se desesperen, ya estoy al borde de terminar. La psicología de la publicidad. Esto se ha vuelto un elemento necesario para que la gente compre, vuelva a comprar, siga comprando. La gente se burla de los acumuladores que salen en televisión, pero cuando una persona va a hacer un trasteo, se da cuenta que el 90% de las cosas que tiene le están sobrando. Todos somos acumuladores en una sociedad de consumo. Y en gran parte es por la confección tan genial que tiene la psicología de la publicidad, que con todos sus mensajes hace que la gente compre y cosas que no tiene, que ya tiene, que vuelve y ya no sabe ni dónde ubicar. También es interesante conocer los tipos psicológicos de consumidores. Yo digo que lo primero que hace una señora casada cuando pelea con el marido y se deprime es salir de compras. Lo cual está bien, pues digamos, una manera pues de alegrarse. Pero entonces resulta que las peleas maritales son uno de los motores de la economía. Hay también los compradores maníacos que compran, eso no hay nada que hacer. Además que el invento más peligroso de toda la sociedad de consumo se llama las tarjetas de crédito. Le hacen creer a la gente que tiene cuando no tiene. Le hacen desaparecer de su vista la moneda, el gasto, el billete y cree que no está gastando. Le hacen comprar cosas que no necesita y a unos intereses altísimos. También está el comprador narcisista, que compra no porque necesite, sino para exhibirse, para mostrar, yo tengo el reloj de tal marca y usted no lo tiene, tengo el carro de tal marca y tal modelo que usted tampoco tiene. Tipos psicológicos de consumidores. Bueno, pues está surgiendo en el mundo con mucha fuerza, ya de hace varias décadas, pero últimamente ya en la misma medida en que las neurociencias están cada vez más fuertes, está surgiendo la neuroeconomía, que es el estudio de las reacciones del cerebro en relación con la economía. ¿Qué zonas del cerebro se ponen en juego en actividad cuando, por ejemplo, la persona hace una compra? Y esto es una ciencia compleja y actualmente está tomando muchísima fuerza. Oye, muchas gracias, muy gentil. Entonces, pienso yo que así como a los médicos les conviene saber de economía, a mí me parece, es mi planteamiento con el cual vengo hoy, aceptando por supuesto las limitaciones que pueda tener yo, porque de economía lo mucho que sé es porque vengo aquí al curso de economía de la academia, pero hasta ahí puedo saber. Me parece que los economistas, si no saben de psicología, están desperdiciando una herramienta valiosísima que les permitiría entender muchas de las cosas que suceden en su mundo profesional. Menciono otro ejemplo, la ludopatía. Llamamos ludópatas a las personas que juegan de manera compulsiva, de manera absurda, y juegan para perder, no para ganar ni para divertirse. No estoy hablando mal del juego, si hay cosa sana para el ser humano es el juego.
¿no? Ahora aquí los señores estudiantes van a salir corriendo a mirar a la selección Colombia, a ganarle a la selección de Ecuador. Todo eso es sanísimo. Pero ya meterle dinero, ya perder, ya necesitar, ya creer mágicamente que de eso se vive es otra cosa. La ludopatía mueve mucho dinero. Hay muchas loterías. El baloto duró 16 meses sin caer, como llaman. Acabó de caer el 14 de noviembre del 2019, pagó como 65.000 millones, pero en ese tiempo la empresa del baloto recibió 238.000 millones de pesos. Así que fue una gran inversión. Y bueno, hay toda esa serie de aspectos y hay que entender la psicología del jugador patológica. El último punto que menciono es entonces que he estado revisando los currículos, los contenidos académicos de las diferentes facultades de economía, de varias, y veo que en algunas maestrías sí se estudia la psicología económica. Pero tengo la impresión, y ahí sí me puedo equivocar totalmente porque no es exactamente mi campo, de que en muchas facultades no se enseña aspectos psicológicos. Y desde el comienzo, los grandes pensadores de la economía le piden a los economistas que sean también filósofos, psicólogos, antropólogos, historiadores y prácticamente estadistas. ¿Por qué? Porque la economía es muy importante y entonces el economista debe tener todas esas capacidades y todas esas proyecciones. Aquí están algunos de los textos que he leído. Yo sé que todos ustedes los conocen, pues es el campo de ustedes. Buenísimos, interesantísimos, algunos de alguna amenidad que uno no cree. Sí, del gran circo de la economía, yo sí lo recomiendo a toda persona que se encuentre un poquito deprimida en la vida porque es para morirse la risa. Ahí está la historia de los bichos y decenas de cosas que uno no creería que hubiesen sucedido en la humanidad. Bueno, no los aburro más y les agradezco mucho su atención y su presencia. Bueno, muchas gracias Álvaro por la interesantísima presentación que nos ha hecho y la gran cantidad de ideas que ha presentado. Entonces ahora Yesid va a hacer el comentario. Buenas noches. Bueno, la verdad que me alegra que tengamos este diálogo entre las ciencias, porque eso nos va a enriquecer mutuamente. Tenemos vacíos tanto de la psicología como también de la economía. Y este intercambio de ideas nos va a enriquecer mutuamente. Voy a hacer una serie de comentarios sobre lo que ha planteado el doctor Álvaro Rodríguez, empezando por el tema del conocimiento fragmentario, que comienza en la época de la modernidad, y que efectivamente con el desarrollo de las ciencias y la tecnología pues se fue fragmentando en especialidades hasta llegar al mundo moderno, que es cuestionado por Charles Chaplin en la película precisamente que se titula Mundos Modernos, donde se cuestiona esa fragmentación de las personas. Hoy en día están surgiendo nuevos paradigmas que precisamente están enfrentando esa fragmentación del conocimiento. Dentro de ellos está el paradigma sistémico, que plantea el entendimiento y la comprensión de las relaciones entre esos sistemas. El paradigma holístico, que nos está planteando ver la realidad desde un punto de vista global con sus interrelaciones. Y el paradigma del pensamiento complejo, que nos indica cómo debemos abordar las ciencias dialogando entre ellas y las diversas actividades interactuando entre sí.
Al respecto, Berta Lamprey, uno de los precursores del enfoque de sistemas, plantea que el mundo contemporáneo, ante la complejidad de los temas, debe formar científicos policompetentes. Es decir, las especialidades tienen que complementarse con personas que conozcan otras áreas del saber. Igual también Edgar Morin plantea la necesidad de científicos policompetentes, en el sentido de que hay que formarse de una manera integral. Y de hecho, si nosotros miramos a Adam Smith, que he mencionado por el doctor Álvaro, a nosotros nos han enseñado que Adam Smith planteó el egoísmo como el elemento esencial de las relaciones económicas. Sin embargo, eso es cierto parcialmente, porque en la teoría de los sentimientos morales, Adam Smith planteó que al explorar las diversas conductas psicológicas, le confiere razón a Hobbes en que la tendencia primera del ser humano es la del amor a sí mismo. Pero el egoísmo no desempeña un papel determinante, como asegura Hobbes, esto en palabras de Adam Smith. Él analiza los sentimientos psicológicos y morales del resentimiento, la venganza, la virtud, la admiración, la corrupción, la injusticia. Y las asigna, como efectivamente plantea el doctor Álvaro Rodríguez, una importancia fundamental a la simpatía. Y además lo explica. Porque las personas tienen la necesidad de ser aprobados por los demás. Entonces, para Adam Smith, el sentimiento más importante no es la concesión utilitarista de Hume, sino es del interés personal y propio, sino es el de la necesidad de ser aprobado por los demás. ¿Por qué se ha divulgado la idea de que Adam Smith ha planteado ese conocimiento del egoísmo? Porque los medios de divulgación han precisamente enfatizado ese aspecto. Igual que en el tema de la competencia, que es otra de las 6 grandes ideas equivocadas que tenemos en el mundo moderno. Darwin planteó la teoría de la competencia y se le ha hecho mucha divulgación, pero si nosotros vemos la obra de Darwin, vamos a encontrar que Darwin habla de la competencia en solamente 2 páginas de su libro. De resto, dedica todo lo de su libro al análisis de la cooperación entre las especies. Y un ejemplo de cooperación pues, es la célula, en donde diversos microorganismos cooperan, igual en el caso de nuestro cuerpo, en donde diversos sistemas están cooperando mutuamente y no pueden vivir unos sin los otros. Ya entrando al tema de los economistas mencionados por el doctor Álvaro, tenemos en primer lugar pues, a George Katona, que puso el estudio interdisciplinario de la economía y la psicología y fueron los precursores, efectivamente, y que tiene un índice que nosotros los economistas deberíamos conocer, que es el índice de sentimiento del consumidor. Entonces, este es un puente que nos puede unir para compartir algunos conocimientos. Herbert Simon, premio Nobel en 1978, estudió los determinantes psicológicos de la toma de decisiones, como lo demostró el profesor Álvaro, ¿sí? Y hizo un gran aporte a la teoría económica y una crítica a la economía neoclásica al demostrar que la racionalidad es limitada, o sea, porque nosotros no tenemos toda la información para la toma de decisiones, sino vamos tomando decisiones y las vamos ajustando poco a poco. Gary Becker, el premio Nobel en 1992, aplicó las herramientas económicas al estudio de las conductas humanas por fuera de las leyes neoclásicas conocidas hasta ese momento. Y trata asuntos como la discriminación, la criminalidad o el funcionamiento de la familia. Sobre este tema, hace poco tuve una experiencia muy interesante en Guayaquil, cuando me comentaba una de las personas que en Ecuador hay 500 venezolanos y los venezolanos les pagan la mitad del salario mínimo. Entonces yo me comuniqué con los amigos de América Latina, pregunté
¿Cuántos salarios le pagan a los venezolanos? Efectivamente, en Perú la mitad del salario mínimo, en Chile la mitad del salario mínimo, en Argentina la mitad del salario mínimo. Y aquí, yo dicto clases en la UPTC, me dijeron en Boyacá, a los venezolanos le pagan la mitad del salario mínimo. Y se complementó la pregunta con otra y es, ¿cuánto dinero ellos gastan? Dijeron, pues ellos gastan la mitad y la otra mitad la giran para Venezuela. Entonces ahí sí quedé sorprendido porque la teoría neoclásica dice que las personas buscan maximizar su ingreso y su utilidad. Entonces, consultando con los otros colegas de América Latina, me indicaban que efectivamente también mandaban la mitad de ese salario mínimo, la mandaban a Venezuela. Haciendo unas cuentas gruesas y preguntando cuántos venezolanos hay en los diversos países, más o menos 6 millones, de los cuales más o menos 4 millones están empleados. Si ellos envían una suma de $100 a sus familias, eso quiere decir que en el año están mandando $1.000. Y si son 4 millones, están enviando 4.000 millones de dólares a Venezuela, por concepto de divisas. Entonces ahí viene una lógica interesante de cómo los pequeños empresarios pues abusan del personal que contratan, critican el gobierno de Venezuela, pero paradójicamente están financiando el gobierno de Venezuela porque 4.000 millones de dólares es un dinero muy representativo. Estas son cuentas gruesas que habría que ratificar con un estudio ya en profundidad. Respecto a Amartya Sen, Premio Nobel de Economía en el 98, efectivamente, como nos lo indica el doctor, él planteó un pensamiento más complejo, no un pensamiento simplificador. Cuando habla de libertad no solamente se le viene a un tipo de libertad. Amartya Sen habla de libertades políticas, de libertades económicas, de libertades sociales, de libertad en la transparencia y de libertad en la seguridad protectora. Entonces tenemos una visión mucho más amplia de lo que es la economía. Daniel Kahneman, Premio Nobel del 2002, hizo un análisis de la teoría de las perspectivas, en donde indica cómo nosotros tomamos decisiones en entornos de incertidumbre y a veces nos apartamos de los principios de racionalidad y de probabilidad. A veces duele más gastar que dejar de recibir lucro. Por su parte, el Nobel Thomas Schelling en el 2005, junto con Robert Aumann, mencionó recibió premio Nobel por su comprensión del conflicto. Y efectivamente uno encuentra que en los conflictos toda la racionalidad se va desapareciendo, como lo estamos observando en los movimientos sociales en América Latina en este momento, o en los paros. En los paros no importa que no creemos valor, no importa que le aportemos al pie de la economía, lo que importa es negociar una serie de circunstancias de tipo macroeconómico y macrosocial. Entonces nos salimos de toda lógica de la racionalidad. George Ackerford, el Nobel del 2001, él hizo un análisis del mercado de los autos usados, de los cacharritos. Y él indicaba, como nos mencionó el doctor Álvaro Rodríguez, cómo hay un valor subjetivo. Una persona cuando va a comprar un carro usado supone que está bien. El vendedor lo conoce, el carro usado lo conoce muy bien, el que lo va a comprar no. Sin embargo, hay cierto tipo de motivaciones que lo llevan a comprar así el carro sea imperfecto. Por su parte, Robert Shiller, economista en el 2013, hizo un análisis empírico de los precios de los activos financieros y llegó a la conclusión de que existía una exuberancia racional en las decisiones. Y se le conoce por hacer un análisis de la psicología de la burbuja. ¿Cómo es eso que a la gente se le dan créditos casi por el 100% de la vivienda y que luego ese crédito se va multiplicando? Lo observamos aquí en Colombia en la crisis del 98. Personas que compraron una vivienda, por decir algo, de 100 millones y terminaron pagando 300 millones de crédito por una vivienda de 100 millones. Entonces la gente se rige más por el comportamiento cercano que por el comportamiento lejano. Y por su parte, Tyler Richard, ¿no? En el 2017,
también hizo unas buenas contribuciones a la economía conductual. Al hacer un análisis de 20 años, entre 1987 y 2006, de todas las anomalías referentes a la racionalidad. Y entonces, al principio él se le criticó porque estaba buscando pequeñas anomalías, pero ya con 20 años de experiencia de anomalías de racionalidad, de los ejemplos que menciona el doctor Álvaro Rodríguez, pues se llegó a la conclusión de que realmente existen muchas racionalidades y no existe una racionalidad única definida por el paradigma neoclásico. Es decir, que la comprensión de la racionalidad tenemos que hacerla desde un enfoque del pensamiento complejo, tal como también se hace de la antropología, que la antropología también ha hecho unas buenas críticas del concepto de la racionalidad. Entonces, tenemos que desde el campo ya de la economía existen diversos actores y no es solamente un actor el que produce valor. Se aduce que los que producen valor son las empresas. E incluso psicológicamente se hace creer que son las grandes empresas las que producen valor y hay que darles subsidios. Lo vimos en la última ley de financiamiento de Colombia. En la ley de financiamiento que el año pasado se aprobó, se le dieron 9 billones con B, a las grandes empresas, supuestamente para crear empleo. No se le dan subsidio a otros sistemas económicos que hay en los países. Además de la gran empresa, también están las microempresas, está el sistema económico campesino, el sistema económico artesanal, el sistema económico cooperativo, hay muchos sistemas. Entonces, ¿por qué no le damos incentivos a los otros sistemas? No solamente a uno. Entonces, hay unos sesgos psicológicos que se plantean en esas políticas públicas que se adoptan. De igual forma, pues, existen diversos actores que aportan valor. La empresa aporta valor, pero también el Estado aporta valor. Y las familias, en la economía familiar, aportan mucho valor. Tan aportan valor que si no fuera por el trabajo de las familias, pues la mano de obra no se reproduciría ni iría a trabajar a los otros campos. Para finalizar, yo tengo unas inquietudes que siempre me han rondado en la cabeza sobre el tema psicológico, a ver si de pronto el doctor Álvaro pudiera dar algunas respuestas, que son las siguientes. Un tema es el de la obsesión por la acumulación. O sea, ¿qué es lo que lleva a una persona a obsesionarse por acumular, por tener tierras, tener dinero? No le basta con tener una casa, 2 casas, una finca, 2 fincas, sino que quiere tener mucho. Entonces, ese espíritu de codicia, ¿a qué obedece? Digamos que, ya hablando de las patologías. Una segunda patología es el de la ansiedad que se produce en el sistema capitalista. ¿Ya? La ansiedad y el estrés que produce debido a ciertas relaciones que se dan de tipo económico. Entonces, dejo ahí con mis 2 preguntas, no sin antes anotar que precisamente esa obsesión por la acumulación lleva a utilizar cianuro, ¿sí? Como en el caso que nosotros observamos en la Odebrecht. Bueno, entonces dejo acá para continuar la charla. Gracias, Yesid, por el comentario. Le doy la palabra a Álvaro. Gracias. Muy amable, doctor Yesid. Bueno, me refiero a los acumuladores, a los obsesivos, a los compradores sin límites, a los codiciosos. ¿De dónde surge esta situación? Como todas las situaciones humanas, pues tienen primero un antecedente genético antropológico, y es que en la historia de la humanidad sí tuvo sentido acumular. Porque piensen ustedes, por ejemplo, situaciones en las cuales se vive en países con estaciones. Hay estaciones supremamente violentas, que si las personas no han acumulado alimentos o combustibles, sencillamente desaparecen. Así que hay un antecedente genético y antropológico. Pero ya desde el punto de vista moderno, lo que se observa es que las personas pueden tener
múltiples carencias subjetivas, emocionales, personales, de relación con los demás, de comparación con seres allegados, que hacen que necesite siempre más. Es decir, puede ser tan grande el vacío interior que es relativamente comprensible tratar de llenar ese vacío con objetos. Si está uno vacío de sujetos, entonces se llena de objetos. Y en el trato con los pacientes uno observa eso, que esa acumulación sin límite realmente lo que está es encubriendo una serie de dificultades y de carencias. Es mucho lo que hay que hablar con una persona para que entienda finalmente que que sí están necesitando cosas, pero no son precisamente cuando está adquiriendo elementos y objetos sin límites. Así que siempre que enfrentamos acumuladores, averiguamos qué le está haciendo falta al acumulador. Normalmente uno dice, ¿le está sobrando todo? Sí, le está sobrando muchas cosas, pero la pregunta psicológica es ¿qué le está haciendo falta? Y ahí enfocamos el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, otros elementos, pregunta el maestro Yeside sobre la ansiedad ansiedad moderna, ¿de dónde está proviniendo eso? Miren, yo les voy a decir una cosa. Ya voy a comentar un solo aspecto. ¿Saben ustedes cuál es la primera causa de ansiedad en Bogotá? Tiene nombre propio. Se llama el transporte. Cualquier ser humano que gaste 3, 4 o 5 horas en semejantes condiciones, hay que ver la cantidad de energía que pierde y hay que ver la cantidad de dificultades para el funcionamiento y hay que ver la ansiedad que se genera. Es en este momento la primera causa pues, de las situaciones ansiosas. Pero si ustedes hablan casi con el 95% de la población, igualmente cuentan que están endeudadas. El 95% de las personas están endeudadas. Y no deudas sencillas o muy racionales o fáciles de pagar, sino deudas que se van a cronificar y de las cuales la persona nunca va a salir. Además tenemos otro problema general, la desintegración familiar en Colombia, ya que la migración hacia el exterior es altísima y también la gente que es desplazada de sus sitios de hábitat corriente por la violencia es también numerosísima. Así que hay muchos factores que tienen presionados a los seres humanos que viven con semejante nivel de ansiedad por presiones muy difíciles de enfrentar y de resolver. Muchas gracias, Álvaro. Alcides. Sí, quería saber esta pregunta. Listo, mira por aquí. Buenas noches. Doctor Álvaro, una felicitación por esa exposición en donde ha logrado relacionar aspectos fundamentales con cuestiones aparentemente cotidianas, corrientes, que las vemos, las reconocemos, pero no habíamos hecho el análisis correspondiente. Bueno, creo que él empezó planteando el tema del conocimiento. El tema del conocimiento, el conocimiento fragmentado que nos llega y por tanto la imposibilidad de reconocer el movimiento de la totalidad para tener una comprensión. ¿En qué sentido es del conocimiento? Ya los economistas y en todos los campos es la superespecialización, lo había mencionado, aquella situación donde cada vez se ha llegado a conocer más y más acerca de menos y menos. Entonces eso genera un problema muy serio a nivel de masa, a nivel de público en general, a nivel de opinión mal informada. La gente es bombardeada por información,
pero información absolutamente inconexa. Uno puede observar, por ejemplo, que los celadores en los edificios no se quitaban el transistor, estaban escuchando siempre noticias. Y si uno les preguntaba por qué noticias llamó la atención, realmente el desconcierto era grande. Habían escuchado tantas horas de noticias que finalmente no sabían, ¿cierto? No, bueno. Entonces, con esto lo que quiero decir es que nuestros especialistas, valga la redundancia, se especializaron en analizar, es decir, en descomponer en unidades muy pequeñas, las cuales fueron estudiadas a fondo, pero carecen de un segundo movimiento que es reinterpretar la estructura y el papel de los elementos en esa estructura para comprender la totalidad del fenómeno que se quiera conocer. Es decir, el fenómeno de síntesis está ausente, de síntesis como proceso a nivel de pensamiento. Entonces, esa ya es una dificultad muy, muy grande. Me he preguntado, en Colombia se dice, bueno, pero es que el consumismo nos ahoga. Realmente tenemos un consumismo perverso aquí, un consumismo entre comillas. En las sociedades occidentales el consumismo es terrible. Un hogar siempre busca, un hogar norteamericano busca siempre, tiene al menos 2 viviendas, una para vacaciones, para el verano, pero en la que habita en el resto del tiempo y en la que produce y en la que está, se llena de objetos que tienen que hacer cada momento ventas de garaje, que llaman, las ventas de garaje. Entonces, a diferencia de los alemanes que tienen una característica y es que no se guían por ese tener el último objeto con la última moda, con el último artefacto, no. Ellos los tienen hasta por toda la vida, hasta que ya hay que comprar uno nuevo, pero no se preocupan entonces es el país que en Europa Occidental tiene el nivel de ahorro más grande. Bueno, aquí quiero tocar un tema que me parece interesante y es el siguiente. Si uno observa en el círculo conocido, si conversa con la gente más próxima, encuentra lo siguiente. Esta teoría que se inició con la felicidad, la búsqueda de la felicidad, de don Jeremías Bentham, el inglés, la búsqueda de la felicidad, finalmente lleva a una situación, y es que en esa búsqueda se ha erigido el consumidor como ese ser soberano que decide absolutamente lo que quiere comprar, seducido por todas estas técnicas que usted presentaba. Pero resulta que la realidad no es así. No es ese ser aislado que toma sus decisiones racionales. No. Lo primero es que hace parte de un núcleo. Los economistas hablamos de el hogar, los hogares, las encuestas de hogares. Otros hablan de la familia, pero el hecho es que el individuo no decide. Y cuando se dice el individuo siempre se habló, bueno, en singular. Y el hombre, el consumidor. Pues resulta que la economía, sí, se mueve por el consumo fundamentalmente. 65, 70% del Producto Interno Bruto, visto desde el lado de la demanda agregada, la hacen ¿quién? Los hogares. Y cuando digo los hogares, es que el hogar en buena medida ha estado
fuera del estudio de los economistas, porque se busca es la unidad de análisis, el consumidor, el productor, y no una unidad más grande, que es donde se toman las decisiones. Y en esa toma de decisiones que funcionan en los hogares, con toda la recomposición permanente que se hace por nuevas entradas, por las nuevas entradas que son los que nacen, los recién nacidos, los que salen, los que mueren. La pobre tía que llega y se agrega, y entonces es la tía arrimada, pero está en la casa, ¿no? El otro que, en fin, el cuñado, entonces finalmente se va conformando eso, algo más bien de familia extensa. Y en la medida que observamos los hogares con condiciones más precarias, la familia extensa es más importante y se hace más grande. Y viene a funcionar a la manera de un seguro social informal ante la carencia, la ausencia y todos los problemas que tiene la seguridad social. Entonces la vida en el barrio es mucho más intensa. En esta época ya vamos a observar en el mes siguiente. Se cierra la cuadra, ¿cierto? ¿Sí? Viene la lechona para todos los de la cuadra, para los vecinos. Eso no se ve en el resto de la ciudad, en el norte, tipo de cosas, ¿no? Allí sí se observa. Bueno, pero si el 65, si 2/3 partes de la demanda agregada corresponde al consumo total de las empresas, de los hogares, etcétera, etcétera, ¿quién tiene un papel relevante en las decisiones de consumo? Y tienen las mujeres. Las mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué? Observen ustedes que las finanzas hogareñas, si se hiciera una encuesta sobre eso, yo no la conozco, pero sería muy interesante, estoy absolutamente seguro que mayoritariamente la manejan las mujeres. Se dice la mujer es muy cuidadosa en el gasto para el hogar. Ellas gastarán en otras cosas, de otra cantidad de cosas, mueven la economía, pero los hombres, nosotros nos preocupamos por lo nuestro en lo más inmediato. Nos ocupamos del vestido, nos ocupamos de las camisas, de los zapatos, ¿cierto? Bueno, y a veces la mujer quiere también decidir sobre las camisas, los vestidos y los zapatos del marido, pues. Pero en general uno es muy limitado en términos del monto del gasto en uno, pero el funcionamiento del hogar está en manos de la mujer. Bien. Entonces lo que es cruel en una sociedad como la nuestra es que no llegamos al consumismo. Esta es una sociedad muy elitista, con un poder de compra muy bajo, que por supuesto no se comenta, no se habla, porque qué vergüenza, ¿no es cierto? Así decir que entonces ese elemento está allí por detrás, operando, pero funciona. Leía una noticia de esta semana. En Suecia, en los países nórdicos, tan ordenados que son, con una seguridad social que funciona, pero con un pago de impuestos, con una tributación altísima, porque la gente es responsable de que para que el Estado pueda atender múltiples cosas tiene que tributar, tiene que pagar. Bueno, entonces, ahora la nota de prensa decía que llamaba la atención que la gente de más altos ingresos, más rica allí, pero es que las diferencias no van de 1 a 6 veces, cuando en sociedades como esta la tenemos de 1 a 70, ¿cierto? Entonces, sin embargo, entonces que la gente no hacía ostentación, no pueden tener un carro Volvo, lo que se quiera, pero van al trabajo en un carro digamos, de gama media, pasan más desapercibidos. Les da pena estrenar trajes, vestidos. No, los prefieren que sean usados y viejitos, los trajes. Entonces querían pasar así. Entonces, un problema muy interesante, ¿no es cierto?, para ver por qué ese tipo, digamos, de comportamiento. Bueno, estos eran unos comentarios al vuelo acerca de la... Muy bien, Alcides.
Vamos a dejar 3 preguntas por lo avanzado de la hora para sobre el tema, ¿no? Que sean preguntas. Por favor. Se me olvidó cómo es lo que dicen de maternidad. Bueno, el cuento es alquiler de matrices, alquiler de vientres maternos. Porque, por ejemplo, si uno se va a Europa, pues allá un alquiler vale, yo no sé cuánto, vale quién sabe cuántas veces menos. Aquí en Colombia como que vale $20.000, algo así, de $10.000 a $20.000. Pero hay mucha gente que va por su alquiler, por ejemplo, a la India, donde una mujer divinamente alquila fácilmente. Entonces la pregunta mía ahí es la psicología tanto de la madre que alquila su matriz, su vientre, como de ese niño, que, etcétera. Ahí más o menos me dice entender. Bueno, la psicología, ¿no? Doctora Méndez, muy interesante su planteamiento. Pues realmente hay cosas complejas como son las diferencias de precio de los diferentes objetos o de las diferentes situaciones o servicios o procedimientos de acuerdo con los países. Ahí se involucran una inmensa cantidad de situaciones y pues es una pregunta válida, ¿por qué algo puede costar tantísimo en un sitio y mucho menos en otro? Y no necesariamente porque en uno lo haya y en el otro no lo haya. Se involucran en todas estas situaciones de tasación de costos, pues múltiples factores, pero los psicológicos igualmente son importantes. Así que el valor, que es una cosa que se discute mucho, este valor de las adopciones, por ejemplo, el valor de las fertilizaciones, ¿quién los determina? Pero si la persona le resulta muy importante en su vida, ahí están determinantes del costo de las cosas. Las cosas son demasiado útiles para una persona, por lo tanto estará dispuesta a pagar muchísimo. Entonces, hay variaciones y otras personas que no les interesa, pues no van a pagar absolutamente nada. Tenemos que conocer la biografía, la vida, las expectativas de la gente para entender esas diferencias. Por demás, quiero recordarle que se está haciendo mucha inseminación artificial en el mundo y ya han nacido, a la fecha de hoy, 10,5 millones de personas que fueron concebidas en laboratorio. Entonces, es un área que está en pleno crecimiento y ahora las personas jóvenes que no quieren tener hijos de ninguna manera, mis alumnas dicen, profe, yo no voy a tener hijos. Dije, ¿por ningún motivo? Bueno, si acaso por inseminación artificial. Entonces, también es un mundo cambiante donde los valores culturales antiguos están en pleno contraste y algunos en desaparición. Gracias. Una pregunta. Ahorita, pues a varias cosas que se ven en la economía. Hay una teoría, digamos, que es la de la privación relativa, que no sé si usted la conozca, que habla de que el problema, digamos, la generación de la violencia se basa en las desigualdades y en el sentimiento de injusticia de la gente. Entonces, en economía nosotros estamos muy acostumbrados a manejar pues, Gini, Tail, índices que miden desigualdades económicas. Pero ¿cómo se da el salto de que una desigualdad económica, o sea, de que una desigualdad de oportunidades, que sería más o menos el término de la injusticia, ¿no? ¿Cómo se da el salto de que la desigualdad, de esa desigualdad de oportunidades, de ese sentimiento de injusticia, se presencia en una desigualdad económica? ¿Sí? ¿Cómo la violencia, se puede generar violencia no solo en la desigualdad de oportunidades, sino también en el hecho de que existan profundas desigualdades económicas? Entonces, pues, no sé, esa es mi pregunta. Sí, por supuesto, nosotros sabemos que eso es una constante de las dificultades y es una constante donde se generan eso. Pero mire que algunos de los grandes pensadores de la economía han planteado lo siguiente: ¿por qué hay tanta insatisfacción universal? Porque es que curiosamente, y a uno lo sorprende,
también los ricos viven con mucha insatisfacción. Entonces las explicaciones que se han dado son las siguientes. La vida del ser humano es limitada. El tiempo real de existencia de cualquier ser humano es corto en relación, sobre todo, con la inmensa cantidad de productos que existen. Entonces, mucha gente dice, aún siendo rico, tendrá que estar insatisfecho porque la vida, no los objetos, no la economía, sino la vida no le alcanza para vivir tanto. Le pongo algunos breves ejemplos. Hoy en día, cualquier ser humano tiene acceso, como sabemos, a través de los aparatos electrónicos, tiene acceso, por ejemplo, a 15 millones de libros. Mire, eso nunca había ocurrido en la humanidad. Y ni siquiera está hablando de que tenga que comprarlos, simplemente con que tenga el aparato y ni siquiera tiene que tener plan de datos, sino con un simple Wi-Fi la persona tendrá acceso a 15 millones de libros. ¿Cuántos va a poder leer en la realidad? Ni siquiera estoy hablando de Netflix, estoy hablando de las películas que están gratuitas. ¿Cuándo va a poder un ser humano ver 6.000 películas? Eso no existe. Entonces, ¿cuándo podrá usted ver todos los partidos de fútbol que deja grabando? Eso no es posible, porque es que ya son miles. Entonces, también se está hablando mucho de insatisfacción, no solo por la desigualdad que usted anota, que obviamente es importantísima y que explica mucho de la violencia, sino también se está hablando de la insatisfacción vital. Por más que usted tenga, la vida no le va a dar para tantas cosas que realmente están disponibles y que realmente existen. Bueno, Rafael. Bueno, yo quiero Una comentar pregunta. algo brevemente. Hay dos autores que trabajaron muchísimo la economía, la filosofía, la ideología, que son Carlos Marx y Federico Engels, en el siglo XIX, y en este siglo István Mészáros. Entonces, los tres trabajaron bastante el tema de la alienación social y de cómo explicarla. Y Marx tiene unos escritos que se llaman los manuscritos económico-filosóficos, creo que fueron hechos en 1854, más o menos. Y allí él dice que la alienación no surge de la propiedad privada, cosa que tendrá consecuencias muy grandes después en el siglo XX para el surgimiento y la formación de la Unión Soviética como una búsqueda de una alternativa de organización de la sociedad distinta a la capitalista para buscar solución a muchos problemas que se habían acumulado. Sin embargo, la interpretación que se hizo después de esto, bueno, Marx decía, no es la propiedad privada la que da origen a la alienación, es la alienación surgida de la división entre el trabajo intelectual y el trabajo material y las estructuras jerárquicas del trabajo la que dan origen a la alienación, porque el hombre ha perdido el control de sus condiciones reales de existencia, es decir, no las puede comprender, no las puede explicar y no las puede manejar, y eso genera una alienación tremenda en las sociedades. En la Unión Soviética, interpretando mal esto, se pensó que acabando con la propiedad privada sobre los medios de producción fundamentales, se acabaría la forma o las causas de la alienación, y eso no ocurrió. Se acabó con la propiedad privada, se acabó incluso con la burguesía propietaria de los medios fundamentales de producción, pero no se acabó con la alienación. Los seres humanos fueron despojados del control de sus condiciones materiales de existencia porque el Estado asumió el control de la propiedad de los medios fundamentales. Y eso generó una alienación terrible en el conjunto de la sociedad y una insatisfacción tremenda. Y fue otra élite la que asumió el control de la vida. Actualmente tenemos, por ejemplo, como decía Jan Ziegler, alrededor de unas 500 empresas transnacionales que controlan más de la mitad de toda la propiedad del planeta Tierra, de toda la riqueza del planeta Tierra, mientras hay miles de millones que viven en la pobreza.
Entonces, eso pues es la compulsión, digamos, por la acumulación ya llevada a los extremos y está generando condiciones que van a crear la imposibilidad de la reproducción de la especie en el planeta Tierra y la destrucción, por ejemplo, de los ecosistemas que duraron formándose 4.000 millones de años o más, han sido destruidos en 300 años o 200 años y estamos acabando las condiciones de vida del planeta. Me parece que todo eso es una forma de locura descomunal en el planeta Tierra, sobre todo en las personas que controlan las decisiones principales en los estados, en las sociedades, en los gobiernos y los dueños de las transnacionales. Pues todo eso hay que cambiarlo si queremos crear de alguna manera las condiciones para la sobrevivencia del ser humano y del planeta mismo. Bueno, muchas gracias. Yo quería comentar algo que me parece, o resaltar más bien, sobre lo que se ha tratado hoy. Y creo que la pregunta fundamental que Álvaro ha planteado es cómo decide el ser humano. Es decir, si decide racionalmente o si hay componentes irracionales. ¿Qué tanto es ese balance entre la racionalidad cuando se toma una decisión y la irracionalidad por los sentimientos, o cualquiera que fuera el sentimiento? Entonces ese es un punto clave. Creo yo que la economía se está en este momento ocupando de ese tema, porque se ha dado cuenta que el homus economicus, es decir, digamos, la visión del hombre como ser racional, que optimiza, ya está siendo en cierta manera superada por otras dimensiones. Entonces, yo quería resaltar ese punto de la presentación y además resaltar otro, y que yo creo que no tiene, digamos, respuesta, como países que están en equilibrio o supuestamente en equilibrio, por ejemplo Chile, en un momento dado, digamos, se implosiona. ¿Cómo explica uno eso? Lo explica por la desigualdad o por la acumulación de frustraciones grandes. Hay ciertas personas que han usado el concepto de subconsciente transgeneracional. O sea que las sociedades en su desarrollo en un momento dado crean unas especies de criptas, es decir, de conflictos muy profundos, no resueltos, y que en un momento esas criptas salen, que yo creo que en cierta manera puede ser que el caso, digamos, chileno sea por un problema no resuelto de crear una verdadera democracia cuando se cayó la dictadura. Y hay muchos otros casos que se han mencionado. Recientemente Vargas Llosa, en su último libro, dice que trata el caso Arbenz, que fue presidente en Guatemala, derrocado por los intereses de la United Fruit, y entonces dice que ese hecho llevó a que Fidel Castro se radicalizara en su momento y tomara una ruta distinta a la que hubiera tomado si no hubiera pasado eso. Entonces Vargas Llosa dice,
que cómo sería América Latina si hace 50 años no se hubiera tomado una decisión como esa. Bueno, hay otros casos en otros continentes. Por ejemplo, el caso de Mossadegh en Irán, que fue derrocado en el año 54 para poder tomar el control del petróleo. Y entonces y llegó al poder el Shah de Irán. Entonces, al llegar el poder de Shah de Irán, la sociedad tomó un rumbo distinto al que hubiera podido tomar. O el caso, digamos, de Lumumba en el África, en el Congo, que también fue asesinado, y entonces eso creó un trauma tan grande que esos traumas permanecen y en un momento dado explotan. Es decir, se recuerdan. Entonces yo creo que ese es un tema que valdría la pena mirar en profundidad las criptas, lo que uno, o sea, el subconsciente transgeneracional que se transmite de una generación a otra, que nosotros lo tenemos aquí también con los casos de Galán, Gaitán, etcétera, y uno se va hacia atrás y eso hace que la sociedad no pueda en un momento dado tener consensos o tener, digamos, confianza. Y el otro punto que yo quería resaltar es que las decisiones no solamente son individuales, son decisiones de la familia, pero también hay lo que un lingüista muy importante en Estados Unidos llamó la fabricación del consentimiento, cómo la decisión se fabrica desde el mercado, ya sea para que alguien pueda ser presidente, pueda llegar a tener poder, para que se venda un producto, la creación de necesidades nuevas. O sea, las necesidades no solamente nacen del individuo, sino son, digamos, una fabricación de tipo social y de tipo económico y financiero. Bueno, entonces, pues yo quería felicitar a Álvaro por la, digamos, excelente presentación que hizo, que además ha sido muy amena. Pues él asiste siempre aquí, pero yo le pediría que participara más para poder oírlo. Porque hay personas que dicen que la economía es una ciencia triste, porque habla de la desigualdad, de la pobreza. Entonces hay que mirar también las realidades en otra forma, que en cierta forma uno de los problemas de la formación del economista es que tiene siempre un método deductivo. Primero mira un problema y se refiere a un modelo, pero no hay una combinación entre intuición y deducción, porque la intuición lleva a que se mire el mundo con espontaneidad, sin ideas fijas, y después entonces se puede ya construir un modelo, una teoría. Entonces mirar los problemas con un enfoque deductivo e inductivo, pero con que la intuición juegue, digamos, un papel fundamental. Entonces muchas gracias, Álvaro y Yesid por la sesión de hoy.